Bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles hoy, el día que iniciamos el módulo número 4, el último módulo de la cátedra de la Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat en su edición 2024. El módulo se denomina Ingeniería Forense y Patología de la Construcción. Está siendo coordinado por el académico Alonso Romero. En este módulo se presentarán temas relacionados con la calidad de las construcciones y obras civiles y cómo éstas se ven afectadas frente a problemas de corrosión y otras patologías. Se introducen conceptos de mantenimiento, control y rehabilitación de estructuras afectadas. Esta es la 10ª jornada de esta edición 2024. Hoy, 10 de junio, tendremos dos clases magistrales. Una denominada Patología Estructural e Ingeniería Forense, Incidencia de la Calidad de la Construcción, que la dictará el profesor Guillermo Bonilla. Y otra denominada Corrosión en el Concreto Reforzado, que lo dictará el profesor Gilberto Velasco. Ya comenzamos. La primera charla a cargo del profesor Guillermo Bonilla, quien es experto en patología estructural con 35 años de experiencia en esta área. Es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, donde actualmente funge como jefe de laboratorio de materiales y tecnología del concreto, y es profesor de asignaturas del pregrado y del posgrado en el área de patología estructural en la Universidad Católica Andrés Bello. Esta clase magistral se denomina Patología Estructural e Ingeniería Forense, Incidencia de la Calidad de la Construcción. Aquí se explicará el concepto de patología estructural y se hablará de las patologías típicas de las estructuras en concreto reforzado, sus causas y efectos sobre la vida útil de las edificaciones. Se tratará el tema de la ingeniería forense y su relación con la patología estructural, las consecuencias de los errores durante la construcción, el rol de los ingenieros responsables, específicamente residentes e inspectores, y se tocará el efecto del ambiente cuando las premisas del proyecto no son cumplidas y la importancia de desarrollar concretos impermeables para la sostenibilidad. Le damos una cordial bienvenida al profesor Guillermo Bonilla y se le agradece a todos los asistentes, por favor, mantener apagados sus micrófonos y cámaras durante la presentación. Muchísimas gracias. Bienvenido, profesor Guillermo Bonilla. Adelante. Muchas gracias, Wagner. Buenas tardes a todos. Siguiendo tu palabra, quiero agregarle unos detalles. Más que todo estoy tratando de que sea, digamos, una charla que llame la atención sobre la necesidad de prestar más atención a lo que es la residencia de obra y la inspección. Y con eso no me refiero realmente a todas las construcciones que se hacen a nivel nacional, sino quizás más dedicado a la parte de típicas construcciones de edificaciones normales, que es donde me da la sensación que hay más debilidades en la ejecución y esas debilidades al final se transforman en degradación con el tiempo o por corto tiempo y empiezan a salir fallas. Eso quiero dejarlo claro. También hay otras notas que voy a dejar. Vamos a arrancar y no sé si las preguntas las dejamos al final, pero en fin, arranquemos y cualquier duda pues se pudiera plantear en el transcurso. Todo Whitey me dirá. Sigo. Las notas necesarias. Déjenme que yo tengo en mi pantalla aparece una... Favor a dejar esta ventana de la aplicación, no entiendo, pero bueno, estoy tratando creo que están viendo ustedes la misma que yo. Notas necesarias. La número 1, que es importante, por tratarse de la primera ponencia, de una secuencia de temas interesantes que a los que les apasiona, pues es maravilloso. 3 semanas totalmente concentrándonos en lo que es la parte de patología estructural. Pues yo me he dedicado más que todo a lo que acabo de decir, a indicar las razones que pueden generar problemas sin profundizar mucho en la secuencia de los eventos, porque sencillamente los que vienen a continuación, Gilberto Velasco, Vladimir Rincón, Alfredo Urich, Alonso Romero e incluso María Eugenia Sosa van a tratar esos temas de manera más adecuada. Entonces quizás lo estoy haciendo en un abrebocas, ¿no? La otra punto que quería decir, obviamente no es parte de esto, que las condiciones de sitio y el concreto desarrollado son realmente el secreto, ¿no? Entonces las condiciones de sitio, en especial ambientes agresivos o ambientes con alta humedad, que es un ambiente agresivo, y que se suma también
a las debilidades en ejecución con la presencia de dióxido de carbono. La supervisión, cuando es débil, constituye motivos que se juntan para propiciar enfermedades del concreto debido a fallas en ejecución y sobre todo lo que más, por cierto, y si fallas también, porque la carbonatación es una enfermedad que va atacando siempre si el concreto no tiene las cualidades adecuadas y si la construcción obviamente no se ha hecho correctamente. Entonces, cuando hay carbonatación, y es lo único que voy a tomar yo como tema importante de que le estoy quitando a los demás presentadores, sencillamente hay un efecto debido al ingreso de dióxido de carbono en el concreto unido a la humedad, donde se hacen mezclas que al final internas dentro de la masa que van a generar que el pH disminuya y va a haber corrosión. Y la corrosión quizás sea la enfermedad más generalizada del concreto reforzado a nivel mundial, y para lo cual hay que tomar muchas previsiones que verán con los siguientes temas en estas 3 próximas semanas. Una última nota es que la presentación está basada en estudios que hemos hecho aquí en el Laboratorio de Tecnología del Concreto de la OCAP, y queda claro que está centrado en edificaciones de concreto reforzado y típicos, o sea, edificaciones residenciales. Lo primero, nos tenemos que comunicar en el mismo idioma. Esto es algo que no solo hay que decirlo acá, hay que decirlo en todo momento, inclusive en las obras. Cuando estamos en una construcción, tendemos a dar instrucciones y usualmente creemos que el que la escucha tiene nuestro idioma y el que la recibe y se la va a dar al segundo abajo en la cadena también la recibe de una información del segundo y al final no nos estamos entendiendo. Y creo que también es parte de los problemas que hay para que las construcciones, su calidad quede mermada. En todo caso, yo lo hago, quiero hablar en el mismo idioma y vamos a hablar de 4 términos específicos, 5 términos: patología estructural, ingeniería forense, vida útil, inspección, residencia de obra. Son los temas antes de iniciar realmente la presentación del fondo. Yo estoy tratando de quitar de mi imagen unos cuadros, ya los quité. Entonces, patología estructural, área de ingeniería civil dedicada al estudio de daños en edificaciones que afectarán la vida útil y el desempeño previsto en el diseño. El objeto es proponer acciones correctivas. Profesor Guillermo, se sigue viendo el recuadro que... Exacto, no sé cómo quitarlo porque dice favor alejar esta ventana de la aplicación compartida. no sé si quiere... Ahorita se me está... cuando saca el cursor a veces se ve. Sí, pero el cursor no lo estoy moviendo. No, se sigue viendo, Ahorita sí se estoy viendo. Trato de favor alejar, pero no sé cómo alejar la aplicación. No sé si quiere salir y volver a entrar. Volvemos a salir, sí, volvemos a salir. Voy a escapar ya tiene la presentación. Voy a dejar de compartir. Listo, dejé de compartir. Voy a abrir completo. Voy a compartir. Ahorita no la tenemos, pero ahora necesito en forma de presentación. Vamos a ver si ahorita... Listo. Perfecto, se ve bien, gracias. Esperemos que no retorne. Entonces, habíamos dicho que la patología estructural es un área de ingeniería civil y que estudia los daños en las edificaciones, por lo tanto es algo visual y esos daños se supone afectarán la vida útil y desde luego el desempeño previsto en el diseño, ya sea el proyecto estructural, incluso en la parte de arquitectura. Y el objeto es proponer acciones correctivas. Ahora le estoy mostrando fotografías, casos, por ejemplo, de una patología estructural. Aquí tenemos un problema de corrosión, que quizás sea el mayor problema a nivel de patologías que puede presentarse en el concreto reforzado, obviamente, pero pudiéramos detallar otros aspectos, como por ejemplo, no me voy a poner en la parte de diseño, hay detalles de diseño, sino en la parte de ejecución, realmente hay un recubrimiento, quizás un espesor mayor a lo previsto, incluso cómo se nota que el deterioro está yendo también a la columna. En todo caso, un caso de patología estructural que no comenzó con esto, comenzó dando avisos y los avisos no fueron captados, como pueden ver aquí al fondo, pueden ver unas manchas de humedad en las paredes y eso es un aviso que va indicando que la vida útil se está mermando, el deterioro se está incrementando. Voy a pasar a otra imagen y ahora tengo un problema, un minutito que ahora es la computadora que está en proceso. Voy a la segunda, ingeniería forense. Área de ingeniería especializada en la evaluación, revisión, investigación
y presentación de historias de fallas en edificaciones. En los tribunales, el ingeniero forense tiene la figura de perito. Este término lo tomé por adecuación de la norma 2004-1998, que fue desarrollada en gran parte por el doctor Joaquín Marín, y lo tomé por adecuación porque ahí no refieren ingeniería forense, sino el ingeniero forense. En todo caso, el ingeniero forense o la ingeniería forense está dedicada a evaluar, investigar unas fallas o las causas de fallas, pero va a buscar responsabilidades. Vamos a tratar. Esto es un caso de ingeniería forense. De hecho, sucedió hace poco y es un caso donde se hubo que evaluar cuál fue el motivo del colapso. Podía haber sido el proyecto, podía haber sido la ejecución, podía haber sido unas cargas adicionales o podían haber sido las cargas por uso normales, ¿no? Es un caso típico de ingeniería forense. La vida útil. Vamos a utilizar la terminología de la Federación Internacional para las Estructuras de Concreto Reforzado, FIP, que es la que aparece más en los libros, y es el periodo de tiempo en el cual la estructura es capaz de desempeñar las funciones para las cuales fue proyectada sin necesidad de intervenciones no previstas. O sea, el periodo de tiempo que debe durar la estructura, dando su función adecuada, con su mantenimiento adecuado, una gran debilidad nuestra, pero con su mantenimiento adecuado. Y esto está asociado a un comportamiento que aparece también, que fue desarrollado por ellos, esta curva, y ha sido tomada por muchos autores, donde tenemos dos variables, la variable edad y la variable deterioro, y hay un deterioro que se va iniciando del mismo momento donde la edificación es culminada, y ese deterioro usualmente no necesariamente solo por el uso, sino por el ambiente, y de luego también por el uso y por la falta de mantenimiento. O sea, esta pendiente que estamos viendo nosotros en este lado será mayor en la medida que el mantenimiento sea menor. La vida útil como tal, verán que tienen varios conceptos. Está la vida útil de proyecto, que es la que está determinada por la parte de los diseños, pero es obvio que las edificaciones tienen una vida útil mayor, y el mejor ejemplo donde yo estoy ahorita en la Universidad Católica. El edificio donde estoy se hizo en el año 60 y ya pasó el periodo de vida útil del proyecto, entonces ahorita está en el periodo de vida útil del servicio, donde ha tenido mantenimiento y ha tenido incluso reparaciones, y por lo tanto, obviamente, esta otra parte de la curva, su pendiente va a estar en función del cuidado que se haya hecho, el mantenimiento, incluso de la construcción. Y hay una vida útil total que está más asociada, digamos, al colapso, y cuando hablamos colapso, no necesariamente se está hablando a la caída, sino simplemente a lo inútil que está la edificación por significar peligro para los que están adentro. Un minutito nada más. Voy a notificar que me disculpo, estoy en los laboratorios, están haciendo unos ensayos, quizás no le molestaba, pero aquí sí se escucharon. Sigo entonces. Vamos a ver de nuevo la máquina. Hay que esperar que la máquina acepte seguir. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, bien resonante. Aquí vemos un ejemplo típico de manchas de humedad que va a afectar la vida útil, y entre esto hay que destacar algo importante. Hace años, hacia el año 80 y tanto, nosotros hicimos unos estudios donde estas fallas salían en edificios, tenían 20 y 30 años. De hecho, nos dedicamos en la zona de Chacao, en Caracas. Y a partir del año 2004 empezamos a hacer estudios aquí en la Católica, y se determinó que la edad típica para que apareciera esta falla era a los 6 meses de culminada la construcción. Por lo tanto, había un cambio. Uno de los cambios fue pasar tipo de tubería al material, y no era un problema del material, como veremos más adelante, es quizás un problema de ejecución de lo que es la formación de las tuberías, las uniones de las tuberías, unido también a que en muchos lugares se perdió también la costumbre de hacer las pruebas requeridas para saber que no hay pérdidas en las tuberías. Este es un caso ya donde efectivamente la vida útil sí ha sido afectada mejor, se ha propagado un problema de corrosión por la carbonatación, la humedad que han caído. Esto es actualmente, estas fotos fueron tomadas hace 2 semanas.
Y obviamente esto significa el periodo de vida útil no ha sido cumplido, por lo tanto, la manera, digamos, académica, pues significa sencillamente que el deterioro ha sido mayor de lo previsto y desde luego el plan de acción también se puede ejecutar, sin embargo será un poco más complicado que haber eso atacado en el momento inicial, como es en este caso, que es cuando deben atacarse los problemas. Si seguimos a continuación, vamos a inspección. La definición de inspección: actividad destinada a controlar que la fabricación y construcción de una obra sea realizada en cada una de sus etapas de acuerdo con planos, especificaciones y demás documentos del proyecto. Esto ha sido tomado del libro de la norma terminología, y una de las cosas que pueden llamar la atención, y los invito a revisar, cuando uno está en una obra, usualmente las típicas, observen que lo que se cuenta dentro de la parte de la oficina de ingeniería, lo que es ingeniero residente, incluso a veces los inspectores, solo se cuenta con los planos. Pocas veces se tienen las especificaciones, solamente las especificaciones que aparecen en los planos, y el resto de documentos del proyecto no se suele tener. Y es una de las debilidades que hay. Usualmente estamos haciendo residencia o estamos haciendo inspección sin contar cuáles fueron las hipótesis que usó el proyectista o las condiciones que consideró necesarias tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. El ingeniero residente es el profesional responsable de que la obra se ejecute con sujeción a los planos y demás documentos y especificaciones del proyecto, también tomado de terminología. Quiero llamar la atención a inspección y residencia. Quizás una de las debilidades que más tenemos, y ya lleva años esto, es que las funciones, y reitero de nuevo y tengo que hacer énfasis, estamos hablando de edificios típicos residenciales o de construcciones normales, las funciones están quizás un poco extraviadas. El ingeniero residente usualmente, cuando tiene poca experiencia, porque suelen ser de 2 años de graduado, 3 años de graduado, no estoy escuchando. ¿Repite? Prosiga. Hay alguien con el micrófono prendido ya. Ok. Ingenieros residentes de poca experiencia, que no están en empresas que tengan un buen manual de procedimiento de residencia, pues entonces, claro, no puede agarrar todas las debilidades que se están ejecutando. Por otro lado, con las inspecciones también tenemos problemas, porque la inspección, dependiendo de la institución, y estoy hablando tanto a nivel de carácter privado como oficial, la inspección puede tener visiones distintas. Yo incluso a nivel público, a nivel oficial, he visto determinadas áreas donde la inspección es muy exigente y está dedicada a la parte de ejecución y poco a la parte administrativa, y en otras actividades donde la inspección está más dedicada a la parte administrativa, o sea, otro ente, y menos a la parte de calidad. Entonces, tenemos ahí situaciones que debilitan al final la vida útil, o sea, la correcta ejecución de la construcción. Voy entonces a tomar un resumen acá rapidito. Bueno, la patología estructural estudia síntomas, evalúa mecanismos de acción, analiza causas, diagnostica y simplemente o sencillamente va para aplicar un tratamiento. Mientras la ingeniería forense lo que hace es evaluar colapsos, revisa mecanismos de acción, investiga, presenta la historia, o sea, presenta todo un informe de lo sucedido y va a determinar responsabilidades. Quizás lo interesante de todo esto, se me trancó de nuevo la computadora, veo que un minutito, que siga, es que hay algo que los relaciona muy intensamente, que es los mecanismos de acción en ambos importan y también las causas. Y la profundidad de las causas también, solo que la parte de ingeniería forense va actuando sobre el colapso, mientras la parte de patología estructural se dedica más a la evaluación de los síntomas para que no se llegue al colapso. Si me preguntaran ahorita cuál es, o si pensáramos quién fue primero, si la ingeniería forense o la patología estructural, resulta obvio que fue la patología estructural, probablemente de toda la vida, pero más hacia los años 20, 30 y 40, cuando hubo muchos colapsos de edificaciones, sobre todo puentes, y había que evaluar qué es lo que estaba pasando. Eso estoy hablando a nivel de Europa y Estados Unidos. Y la patología estructural probablemente tiene más que ver con la aparición de la falla de los grandes edificios de los años 40 y 50, incluso 60, de concreto reforzado, que empezaron a mostrar las típicas daños o enfermedades visuales y al final degeneraban en daños más fuertes, como podían ser corrupción. Incluso todavía se consiguen libros donde uno ve que se consideraba, que se tomaba en cuenta que el concreto se consideraba de vida infinita prácticamente porque era como una roca, pero también las rocas se degradan con el tiempo.
Sigo, paso algunos ejemplos. Bueno, esto es un caso de ingeniería forense en la ciudad de Valencia, donde hubo un problema, un colapso. El colapso fue una falla a nivel del sistema de apuntalamiento y eso, pero también generó problemas internos a nivel de la conformación del reforzamiento. Y no solo, en este caso no era tanto de la responsabilidad, sino ver el alcance de lo sucedido para evaluar cómo resolver y efectivamente determinar causas. Caso de ingeniería forense. Otro caso de ingeniería forense también en Caracas, el colapso de estructuras. Usualmente pasan cuando son de dos niveles, y hasta hace tiempo yo llevaba más o menos escrito aquí en el laboratorio las invitaciones que nos hacían a ver casos de esto, y estaba cada 5 años veíamos un colapso de este tipo, y este fue interesante porque esto fue en momentos de ejecución también, como la fotografía anterior. Muy difícilmente después de realizar el vaciado, o sea, cuando ya fraguado el concreto pasa esto. La causa suele ser, obviamente, una falla en lo que es el apuntalamiento. Vemos aquí un caso ya de patología estructural, donde estamos viendo ya una enfermedad generalizada, afectación por la zona, donde ha incidido, obviamente, un ambiente que es marino. Esto está en el occidente del país. Y la zona que más suele ser atacada es aquella zona donde la alternancia de humedad en las noches sube el nivel del agua tiene cloruros, los cloruros se adhieren a la superficie, se seca, el siguiente día está seco, y bueno, una falta de recubrimiento, más detalles de concreto que es poco permeable, perdón, el detalle de faltar concreto poco permeable, o sea, no es impermeable, y entonces va absorbiendo poco a poco, degenera en la corrosión. Este es otro caso típico que lo pueden ver varias personas, quizás cuando vayan a un centro comercial o en sus propios edificios, verán cómo hay unas manchas blanquecinas que van saliendo por agua que está ingresando por algún otro motivo y va saliendo por los poros, y a la vez ha ingresado dióxido de carbono y se han generado unas sales gracias a los gases hidróxido de calcio que había dentro del concreto, y genera un carbonato de calcio. Pero lo peor no es esto exactamente, sino lo peor que el pH dentro del sistema, que en este caso es una viga, también va bajando, y cuando el pH baja de los niveles razonables, que está en el orden de 12, pues entonces propiciará que el acero de refuerzo proceda a corroer, y el acero queda desprotegido e iniciará la corrosión en algún lugar específico donde se presten las condiciones. De eso Gilberto probablemente hable mucho más. Ahora bien, la pregunta así vamos: ¿cómo la calidad de construcción puede incidir realmente en la durabilidad, en los problemas de vida útil, o sea, en la parte de patología estructural, incluso en la parte de ingeniería forense, que la vemos cuando ya hay un colapso? Bueno, he querido irme para atrás un poquito. Recordemos que todo proyecto nace a través de una necesidad, y que esa necesidad, de una vez que está establecido lo que se quiere hacer, tiene que mantener ciertos principios de durabilidad, que es durabilidad de la edificación, y hay durabilidad desde el punto de vista del concreto estructural, como desde el punto de vista del mismo desarrollo arquitectónico, sostenibilidad, que es respecto al ambiente, y desde luego también confiabilidad, y ahí estoy hablando de la estructura. Tiene que haber una confiabilidad estructural, y todo eso hace que intervengan varias disciplinas y espero un minuto que la página pase, varias disciplinas. Tenemos un problema de patología, pero en mi computadora, en la computadora que tengo, porque no pasa. Ya irá a pasar. Un minutito, por favor. Aquí estamos. Viene el propietario, contratará a varias disciplinas de proyectistas. Estas disciplinas o estos proyectistas considerarán las condiciones específicas de sitio para el proyecto, y se harán uso ¿de qué? De los reglamentos, que son los estándares, y tenemos reglamentos obligatorios, que son las normas COVENIN obligatorios, la sismorresistente, la diseño de concreto reforzado, el diseño de acero, y tenemos otras normas COVENIN que son opcionales, que son las normas COVENIN típicas. Entonces, basándose en esto, los proyectistas, y basándose en las condiciones de sitio, generarán digamos, lo que se determina el proyecto, y la definición de hacer o no hacer queda en manos de un propietario, y eso usualmente queda en manos de los costos. Y cuando decimos costos, los costos no deben actuar sobre la calidad, sino los costos van a actuar sobre los alcances. Debería ser así, suele ser así. Realmente, entonces, la definición final va a ser en función de costos, y el costo va a estar actuando sobre el alcance. Y tenemos por fin un proyecto, y esta fotografía que estamos aquí viendo de este proyecto es una fotografía después de 1 año y medio de haber arrancado, y vemos una serie de actividades en concreto reforzado.
¿Qué es lo que sucede? Para desarrollar el proyecto propiamente requerimos una serie de actores que van a estar interactuando para lograr lo mejor. Cada uno de su punto de vista, porque cada uno tiene un rol distinto, pero al final todos quieren que el desarrollo se logre dentro de un tiempo previsto y bajo la calidad considerada del proyecto. Lo que pasa es que el término calidad no suele ser citado mucho por todos, porque se parte del principio que se está trabajando con calidad. Y es bueno partir, pero cada quien con sus funciones tiene una visión distinta. Tenemos el constructor, maestro de obra, hay laboratorios que se hacen, hay un ingeniero residente que trabaja para el constructor o para el propietario y que va a buscar o debería buscar la mejor calidad. Usualmente, dependiendo de la empresa, esa mejor calidad puede alcanzarla o se dedicará más a hacer mediciones. Hay técnicos en algunos casos e inspectores en algunos casos que también, como dije anteriormente, las funciones dependen del ente contratante, ¿no? También hay ayudantes. En general, hay una serie de componentes que forman parte de un equipo para lograrlo mejor. Estoy pasando la lámina, no me pasa, seguiremos con... Solo espero que no nos dé la... Tengo... A ver, exacto. Entonces, bueno, vamos con calidad. Y me salto ya para esto. Casi todos al final, cuando estamos en concreto reforzado, la calidad la hablamos como un problema de resistencia. Y solo estamos pendientes de la resistencia, de ese número, sin darnos cuenta que hay otras variables que son importantes. Hay infinidad de aspectos que afectan la calidad. Vamos a citarlos, voy a aprovechar ahorita rapidito. Por ejemplo, interrupciones de vaciado. Usualmente uno dice, bueno, ¿cuál interrupción se refiere? Bueno, hay varias interrupciones. Si estamos trabajando con un concreto hecho en sitio, en una losa, y resulta que por X o Y hemos parado un poco el vaciado, ahí se genera una junta fría. Esa junta fría, dependiendo de dónde esté, puede ser un problema, puede afectar un problema de calidad. También lo mismo si esperamos un concreto que es premezclado y el concreto tiene un tiempo de fraguado muy corto y se demora, pues entonces habrá interrupción en el vaciado y esa interrupción puede generar una fisura que no la vamos a acatar, sino probablemente si estamos hablando de una terraza o un sitio accesible al ambiente, nos daremos cuenta cuando llueva que vamos a ver unas líneas en el techo que nos están dejando pasar gotas de agua y simplemente fueron interrupciones de vaciado. Eso puede ir a peores, pero en general eso es lo mínimo, ¿no? Hay interrupciones de vaciado en escalera y esto se refiere, a la imagen siguiente la vamos a ver, se refiere sencillamente que como estamos en concreto reforzado, las escaleras vienen después de las losas. Y entonces hay una interrupción de la continuidad del concreto que está en una losa que pasa a la escalera, que llega a un descanso y que sigue a la otra losa. No se hacen continuos, sino se van haciendo a posteriori, entonces van dejando unas líneas de interrupciones. Hay un problema de vibrado inadecuado, que es un problema muy, muy grave, porque más usualmente, el 90% de los casos en losas y muchas veces en vigas de grandes dimensiones, el vibrado se considera que el vibrador es para transportar el concreto, cuando el vibrado tiene que ser una acción que mejore la calidad de compactación del material y por lo tanto tiene que hacerse en forma vertical y es excesivamente la costumbre de hacerlo en forma horizontal para transportar el concreto. Cuando hace forma así, o sea, cuando se coloca el vibrador en forma horizontal, sencillamente lo que estamos separando los agregados, pasando lo más fino y la parte más líquida hacia arriba y lo más pesado hacia abajo. Entonces estamos ahí generando un problema que es fuerte. Las calidades de concreto, eso... muchos fallas, la gente no se da cuenta, no nos damos cuenta, nos fijamos en la resistencia, pero usualmente si hacemos concreto en sitio o incluso con concreto premezclado, si cambiamos de planta, nuestras calidades van cambiando en forma continua, porque no hay una buena forma de controlar sobre todo la humedad. Hubo una época tampoco donde se controlaba muy bien el cemento. Hoy en día no hay tantos problemas con cemento, pero sí hay mucha variación en la calidad del concreto como tal. En los agregados presentan muchos problemas, sobre todo en épocas de lluvia. Es muy difícil que los agregados no nos lleguen contaminados con arcilla y por lo tanto inciden mucho en calidad. Los cementos, hubo una época hace varios años donde hubo algunos problemas con cementos. Luego los problemas se llevaron a la falta de conocimiento que tenemos sobre los cementos. Quizá nuestra debilidad actual es que las plantas a veces no se dan abasto, no hay en el mercado suficiente y estamos cambiando de cemento, lo cual significa que tenemos que prever también el cambio de diseño de mezcla para lograr un concreto de iguales calidades. Los aditivos fueron problemas que existieron antes, hoy en día no existen tantos problemas con aditivos y las casas comerciales, pues hay muchas casas y todas son serias, así que no hay problema. No sin ligadura fue una causa de problemas que afectaban calidad. Ojo, cuando yo hablo de calidad no estoy hablando solo de calidad, sino el buen desempeño, el buen comportamiento de la estructura, que es parte de la calidad, el buen comportamiento con el tiempo.
Eso ya fue resuelto, ya casi no existe, casi todo el mundo hace todos los constructores construyen con sus ligaduras en caso de columnas en los nodos, pero también con sus estribos en vigas. Los cierres a 135 grados ya se han vuelto costumbre. Sin embargo, las ligaduras holgadas, y lo vamos a ver en fotografía, es una debilidad que tiene, que afecta la calidad desde el punto de vista de desempeño. Acero diferente en una época, pero todavía está rodando. Hacia 2012 habían acero de muchas procedentes de diferentes orígenes con diferentes calidades. Fue un problema. Hoy en día ya eso ha bajado mucho. Hay casos de corrosiones leves del acero. La corrosión del acero visual, la sencilla, esa mancha naranja que vemos, no es problema porque es la capa superficial que está actuando, es una capa pasivante, pero hay casos donde hay leves corrosiones de acero que queda, digamos, el acero queda dentro del concreto y si el concreto está, si esa zona de concreto está cerca de un lugar de mucha humedad y, de nuevo, la permeabilidad del concreto no ayuda a protegerlo, entonces va a haber problema. Las contaminaciones de acero es un problema típico, sobre todo al inicio de las obras, lo veremos en fotografía. Las tuberías de servicio que pasan por vigas no las podemos eliminar, o sea, por vigas atraviesan tuberías de agua blanca, agua negra, electricidad, pero a veces no están bien planificadas por falta de coordinación en el proyecto y por falta de decisiones previas en la ejecución. Tener también tratamiento de cofrado es la limpieza que debe darse. La altura de vaciado que genera tanta segregación también es un problema típico. El apuntalado, debilidad en detallado, bueno, inexistencia de curado. Yo creo que esto, yo en otras veces he dicho, bueno, deberíamos quitarlo. En Venezuela prácticamente no se hace curado del concreto cuando es esencial, prácticamente es obligatorio según norma, no se ejecuta. Lo demás son cuestiones de superficie, limpieza de encofrados que haremos en unos casos. Y bueno, el problema del control de calidad, que es un problema de calidad que no se refiere a esto, sino el problema ya de el nivel de control que se desarrolla efectivamente post conocimiento de los resultados del cilindro, que también es otro problema que para nosotros tratamos de calidad. Voy a pasar a ver si tenemos suerte. Veamos ejemplo. Vamos a esto, contaminación de acero. Miren, para estar claro, lo que está en azul es el porcentaje de veces que hemos visto del año 2006 formalmente, y el porcentaje, y este es el complemento, 100 menos 85%. Por ejemplo, hemos evaluado hasta ahora 220 edificaciones de esa época y el 85% de esas edificaciones presentaba esta situación que estamos viendo acá. Eso arranca, y debo decirlo, en el 100% de las edificaciones cuando arrancan, cuando inician, porque sencillamente no tienen grúa y suelen lanzar al piso, suelen lanzar las cabillas. En esos casos, en ese 85% que fue evaluado, el 3% de ese 85% contaba con técnicos, el 100% contaba con ingenieros residentes y el 35% de esas que presentaron ese tipo de falla tenían inspectores también. Sin embargo, no había acción sobre lo que estaba sucediendo. Veamos entonces que esto afecta obviamente durabilidad y desde luego puede afectar el desempeño. Cuando hablamos de durabilidad, estoy hablando patología estructural. Cuando puede afectar desempeño, quiere decir que puede ocurrir algo peor, que pudiera tratarse de ingeniería forense en caso de colapsos. Voy a tratar de hacer, bueno, estos son casos típicos, seguramente ustedes lo habrán visto cuando vayan a alguna construcción, casos típicos en construcciones, ¿por qué? Porque no tienen grúa y se lanza, y si estamos en lluvia, bueno, eso ya es sine qua non. Y lo que mandan es a limpiar. Y aquí tiene que ver cuando yo decía al principio, se me fue el número, cuando se da la orden. Yo he estado presente cuando han dado la orden de limpieza y esa orden fue dada a un maestro, el maestro se la dio luego a otra persona y la otra persona se la dio al último de la cadena. El último de la cadena yo lo vi con un cepillo de barrer limpiando, y ese es el problema. Cuando el ingeniero dice, mire, esto está contaminado, procédase a limpiar, tiene que decir cómo quiere que se limpie, ya sea inspección, sea residencia, cómo es lo que quiero. Y eso quizás haya que preverse mucho antes de iniciar la obra, ¿no? ¿Para qué? Para que no pase esto y cabillas que están totalmente contaminadas se encuentren ya envueltas dentro de la masa de concreto. Aquí hay otros casos donde ya hay un poquito de inicio de corrosión, y en este caso fue el 65% de los casos lo vimos, piezas que tenían esta situación donde no habían técnicos, pero sí el 100% tuvo residentes de obra, el 5% tenía inspectores de obra y sin embargo digamos, no se detenía ante estos detalles. Quiero decirle que en algunos casos, bueno, esto no necesariamente que estén así es preocupante. En este caso sí sería algo, pero hay límites donde el concreto también protege. Sin embargo, si no cuidamos el detalle, al final dejamos pasar muchas situaciones que son preocupantes a la larga y quizás no nos damos cuenta. Entonces, esto afecta a la durabilidad. Hay otra
término interesante o punto interesante, que es la contaminación de unión columna-viga. Extrañamente se le da mucho más importancia, no extrañamente, lógicamente se le da más importancia a la limpieza de las losas y se procede a limpiar las losas con aire. Pero entonces en la parte donde está quedando la columna suele quedar abandonada ese lugar. Esto fue evaluado, el 65% de los casos se encontró, de los cuales 4% tenía técnicos, 100% residentes, 12% tenían inspectores. Sin embargo, la situación estaba ahí y no había acciones correctivas. Mejor dicho, acciones que no fueran correctas, acciones para que eso no existiera. La acción es muy sencilla, generar aquí ventanas en algunos lugares para poder sacar ese material y no dejar que quede en la parte donde va a estar la continuación de la columna. Desde luego afecta durabilidad y puede afectar desempeño. Esto es un caso típico, aquí se agrandé, miren, estos son casos de la vida real y vemos cómo la contaminación está. La respuesta es, bueno, pero es que ahí también tenemos resto de concreto y piedra. Pero si ese resto de material que tenemos acá en realidad no se retira, al final la unión homogénea que deseamos tener, la unión entre el nuevo concreto y el anterior, no va a ser la mejor, porque estos pedazos de material que tenemos acá no van a formar parte exacta del nuevo concreto. ¿Sigo? Bueno, aquí es donde le damos más importancia, sin embargo, algunas veces falla, pero le solemos dar más importancia a que esto no suceda, lanzando todo, llevándose toda la parte de contaminación, usualmente hacia afuera, pero por lo general caen en las columnas. Esto obviamente nos afecta durabilidad. Estoy pasando las hojas, solo has visto el 30% de los casos. Déjame ver si vuelvo a nuevo a agarrar el control de la velocidad. Estoy yendo un poco rápido, pues no sé los tiempos. Esto es interesante también porque este caso, que es el empalme por solape en columna, que no es un problema de patología, aparentemente no lo es porque sencillamente las normas en todos los países, sobre todo en zonas sísmicas, nos piden que el empalme por solape se haga exactamente en el tercio central de las columnas, de la altura de columnas. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa norma ha sido mal comprendida prácticamente en todos los países de Latinoamérica, porque no dice que todas las piezas, que todas las barras deban ser empalmadas por solapes en el mismo nivel, pero lo hacen en el mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede? De pronto quedan atados, unidos de tal manera que esa agrupación de acero es imposible que la pueda agarrar el concreto para generar un concreto reforzado que sea totalmente homogéneo. Este caso ha sido en el 95% de las oportunidades visto, y 2% tenían técnicos, 100% residentes obviamente, y 25% inspectores, pero no se le presta atención, usualmente no se le prestaba. Este es el caso de una fotografía de lo que estamos hablando. Aquí se hace el empalme por solape, pero las normas no dicen que todas las cabillas tienen que ser empalmadas en el mismo nivel. Pudieran unas ser empalmadas en otros niveles y bien organizadas, bien, digamos, planificado. Incluso esto quedaría visualmente mejor y no como esta situación que está acá. Esto puede afectar el desempeño por la adherencia de acero en el grupo y claro, eso sería tras un sismo, digamos, fuerte. Hay otra también que es la ubicación del empalme por solape en columna, que hemos dicho que debería estar en el tercio central, la ubicación correcta. Ha sido vista en el 4% de los casos, nos sucedió en los últimos 2 años, habían 100% inspectores, 100% residentes, 2% habían técnicos, pero no estaban, según decía en el proyecto, no estaban ubicados. Estaban en otros lugares que significa que no van a tener un comportamiento adecuado, una respuesta adecuada al momento del movimiento sísmico. Afecta el desempeño. Bueno, tenemos lo mismo. Fíjense, aquí están los nodos, aquí va a quedar en los nodos, aquí va a quedar en los nodos, afecta el desempeño. La holgura que les hablé yo, cierre de 135 holgados que tienen holgura, se suele hacer así porque es más fácil colocar tanto las ligaduras acá como los estribos en vigas que queden más o menos sueltos. Y a veces si quieren los aprietan, pero esto no es lo que es, no es el espíritu normativo. El espíritu es que los aceros principales queden sujetos propiamente a todo sistema de ligadura para que en caso de sismo realmente quede el comportamiento sea el previsto, o sea, que las cabillas estén totalmente sujetas, ¿no? Pero falla. Y esto ha sido el 95% de los casos. En esos casos, 3% había técnicos, residentes obviamente 100%, y en todos esos casos donde ha sido visto, habían inspectores. Afecta el desempeño. Miembros sin recubrimiento, pasa en prácticamente todo, es un problema de planificación, básicamente, ¿no? Si la falta de recubrimiento queda por dentro, bueno,
puede ser sortaria la situación, pero cuando queda a nivel de fachada es un problema por la cuestión de humedad, por lluvia. Pero no debería ser así, deberían tomarse las previsiones para que esto no sucediera, ¿no? Realmente, como siempre, el recubrimiento siempre es importante. Las normas hablan de determinado espesor de recubrimiento y la norma no, hasta ahora, la 1753-2006, no trataba la parte de la permeabilidad. Sin embargo, la 1753 que debe venir seguramente va a tratar la parte de permeabilidad porque es necesario atacar el concreto desde el punto de vista de permeabilidad porque el recubrimiento, como vimos en las primeras fotos, también falla cuando hay problemas ya de corrosión. Profe, Entonces, tiene todavía 20 minutos disponibles. voy a correr ya. No, no, Voy a tiene correr, tiempo, tiene gracias. tiempo. Puede ir Me poco a avisa a poco. los 10 minutos. Ok. Porque la computadora que no me ayuda. Tenemos otro que está sucediendo mucho, que es que no está quedando a nivel donde debe quedar la cota superior de la columna. Por lo tanto, cuando se vacía la viga tiene este diente, ¿no? A veces hay que demoler, a veces no, eso habría que demolerlo, pero lo ideal es que no existiera. Cuando demueles, tienes que tener cuidado de no generar fisuras inadecuadas. Voy a saltar a más velocidad. Aquí tenemos el caso, está borroso. Esto es lo que habíamos junta fría en escalera. Miren esto. Cuando usted vacía esta losa y vacía la siguiente, posteriormente de vaciada la losa de abajo y la de arriba, usted viene con las escaleras. Y esta zona que está aquí es una zona muy débil, demasiada, y más si cuando el acero ha sido doblado, demasiado débil. Entonces, las acciones o las tensiones que se van a generar por momento y por tensiones de corte, debidamente a un uso de emergencia, son graves. Y la debilidad que hay, si no se coloca un adecuado adhesivo epóxico, debe ser, y no todo tipo de adhesivo, porque hay adhesivos a base de látex que no van a servir, sino tiene que ser epóxico de dos componentes, el puente de adherencia pues no va a ser lo mejor. Y eso puede ser un problema de desempeño. Ajá, tenemos el caso de exceso de cemento en conexiones de tubería. Por favor, 100% de los casos no debe ser porque esto con el tiempo debilita, va a haber goteras, afecta durabilidad. Esto quise colocar esta foto como un ejemplo de algo bien desarrollado. Las tuberías que atraviesan, 100% de los casos, si se van a las normas dan una referencia a lo que debe pasar o no debe pasar, pero sobre todo es terrible cuando pasan también conexiones. Puede afectar durabilidad y pudiera afectar desempeño. El espesor de sobrepisos. Eso también es interesante porque depende mucho del nivel de calidad del constructor. Voy a saltar esta línea y se lo voy a decir acá. Nosotros hicimos el estudio en Caracas, tomando 6 urbanizaciones, fueron 22 edificios y el promedio de mortero de nivelación que va debajo de la cerámica era 11 centímetros, pero los proyectos todos indicaban 3 centímetros y 4 centímetros de ese espesor. Por lo tanto, estamos afectando desempeño. En los cementos, ya no hay tanto problema de cemento, pero todavía en el mercado hay cementos CPCA1, CPCA2. Esto simplemente fue hace años mostrando lo que daba según el fabricante y lo que nos da el laboratorio, pero el tipo 1 no es esto. Entonces, ¿qué sucede? Todavía hay edificaciones que están construyendo la parte estructural con cemento CPCA1, con cemento CPCA2, cuando debería usarse un tipo 1, el clásico. Esto al final puede traer problemas que afectan desempeño. Absurdamente, la parte de durabilidad quizás no tanto, porque al ser cementos con mayor calor de hidratación, pues entonces tienen quizás un mejor comportamiento estos que están acá. Sin embargo, no es adecuado estructuralmente. Bueno, poco el caso, pero existen. Otro que es interesante y ocurre un alto porcentaje es la desconfianza en calidad del concreto que suele tener el proyectista o el constructor. Y el ejemplo lo doy rápido. Si el cálculo, hay calculistas, proyectistas, diseñadores que calculan para una resistencia y por previsión condicionada a que creen que efectivamente no se están logrando buenos concretos, pues el proyecto aparece otro número, 280, lo incrementa. Pero si tenemos que un constructor también es serio y cree que tampoco se están logrando buenos concretos y recibe 280, él lleva a decir, bueno, voy a comprar 320. Eso lo he visto yo en muchas obras. Y al final, la planta de premezclado, al final va a trabajar con una fórmula, un diseño de mezcla que van a dar más alto siempre de lo que se ha solicitado. Y cuando no da, puede haber errores en ejecución. O sea, no hay planta en ejecución de probeta o en el curado. Son pocas las plantas, prácticamente son nulas, que yo conozco que no te desarrollan en concreto con la resistencia FCR adecuada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si se calculó a 250, pero se está colocando un concreto que es 350, observen lo siguiente, con 250 hay una cantidad de acero previsto para ese 250 que debe tener un comportamiento subreforzado, o sea, debe haber una cantidad subreforzada en acero.
Si usted incrementó la resistencia, si lo hubiera calculado con esa resistencia mayor al principio, tendría menos acero. Por lo tanto, el acero que tiene ahorita sobra y entonces estamos con acero sobre reforzado. Eso tiene un mal comportamiento en desempeño. Conclusiones. La calidad en construcción tiene incidencia determinante en durabilidad y posiblemente, quiero usar la palabra posiblemente, porque realmente depende de los eventos que no son típicos, como los sismos, sobre la respuesta adecuada a una edificación. La calidad de construcción depende fundamentalmente del conocimiento del ejecutante, del ingeniero residente, del inspector y sobre todo de contar con procedimientos adecuados. La calidad de construcción no está siendo correctamente evaluada, es lo que yo estoy opinando, es muy personal, pero lo traté de mostrar. Y por último, el problema es que las edificaciones responden a cómo fueron construidas y no necesariamente a cómo fueron proyectadas. Con esto estoy terminando, solo agrego 2 fotografías de un concreto que se vació este fin de semana por una institución, empresas privadas, pero un ente público, donde hubo, quiero darlo como ejemplo, una muy buena inspección, una muy buena residencia que logró que se desarrollara un concreto de lo que se quería, que no hubiera agrietamiento, que tuviera un buen comportamiento y que se desarrollara con la calidad prevista. Eso es todo. Me disculpan la velocidad, pero el tiempo me comía y la computadora no ayudaba. Dejo de compartir, no sé si haya... Excelente, mi profesor Guillermo Bonilla. Muchas gracias. Muy completa, muy bien ilustrada la clase y de paso bastante acelerada, pero con suficiente información clara y legible como para que la información llegue bien a todos. Gracias. Duró 15 minutos menos del máximo que teníamos establecido, así que... Sí, de todas maneras tenía que correr, pero sí quería mostrar porque quiero llamar la atención que es importante que nos demos cuenta que somos importantes como profesionales y como profesionales debemos ser más celosos en lo que hacemos en las construcciones.